Bueno, perdón otra vez. No quiero volver a empezar a videograbar porque si no, no sale la grabación. Bueno, este es les decía, el núcleo es la preeminencia del ontológico en la lógica de la articulación le vamos a llamar, que es la lógica hegemónica, la lógica de la sobredeterminación, de la retórica con metonimia y metáfora, y de el lenguaje con sintagma y paradigma. ¿Okay? Bueno, esos son los elementos importantes. Es que en el sentido ontológico se da la subversión de una particularidad o de una diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el psicoanálisis, el desplazamiento es un elemento, ¿no? Y en la condensación podemos ver ya una nueva articulación compuesta por muchos elementos. Ahí hay una subversión de las diferencias de las particularidades. Y en el intento de interpretar el sueño, pues alguna de esas particularidades o la articulación entre ellas, ya la sobredeterminación como tal trata de decir cuál era el contenido del sueño, ¿no? Bueno, la Clon nos habla de una paradoja. Vamos a tratar de explicar un poco más este asunto de la subversión de la diferencia, y a partir de la subversión de la diferencia, la constitución de la cadena equivalencial, y luego ya el cómo esto se va expresando en cada ámbito, depende del ángulo, el ángulo de la mirada, del ángulo de ese cierre ontológico. Vamos a tratar de ver un poquito la cuestión de las paradojas. Nos expone Ernesto dos paradojas muy vinculadas en la constitución de ir más allá. Ese más allá buscado e indagado por Ernesto. Y estas paradojas constituyen el punto nodal de las lógicas que analiza: sobredeterminación, como decía, lenguaje, sintagma, paradigma, retórica, metonimia, metáfora, hegemonía, diferencia, equivalencia. La primera paradoja es la exclusión de un elemento, de una diferencia. Esto es muy interesante. Toda estructura significativa dada a la naturaleza esencialmente diferenciada de sus elementos solo se realiza plenamente en una totalidad cerrada. Este cierre, sin embargo, es inalcanzable. Un cierre implica el trazado de límites, y los límites, para constituirse como tales, requieren la visión de lo que está más allá de esos límites, un exterior, un otro. Pero siendo la estructura significativa el conjunto de todas las diferencias, como lo vi, hice otro videito, siendo la estructura completa, la suma de todas las diferencias, y si requiere una visión de lo que está más allá, esta paradoja solo puede resolver. Eso es una paradoja, ¿no? O sea, si requiere la visión de lo que está más allá, pero es la suma de todas las diferencias, esto es una paradoja. Entonces, no puede haber un más allá de esto. Pero esta paradoja solo se puede resolver si el más allá, o sea, si ese más allá es concebido no como una diferencia más, sino bajo la forma de una exclusión. El campo de las diferencias solo lograría constituirse como totalidad sobre la base de excluir un elemento que pasara a funcionar como el otro de la totalidad en cuestión. En los ejemplos que nos puso muchos Ernesto en sus obras, y bueno, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, de ser sus estudiantes, decía que había un exterior constitutivo en la constitución de la hegemonía. Y aquí nos está diciendo que una diferencia se tiene que subvertir para convertirse en algo diferente. Hay no un cambio, sino como una variación interesante de esta cuestión. La segunda paradoja
es sobre la relación equivalencial entre las diferencias, y la relación es lo que subvierte la diferencia. Es la relación entre todas las diferencias y la diferencia que deja de ser diferencia, digamos, y que se constituye como significante vacío o tendiente al vacío desde en sus últimos trabajos. Lo cito: esta solución a la cuestión de la totalización es lograda al precio de hacer emerger otra paradoja, ya que en referencia al elemento excluido, aquellos elementos que constituyen el campo de la totalidad significativa no entrarían entre sí tan solo en una relación diferencial, sino también equivalencial. Y la equivalencia es precisamente aquello que subvierte la diferencia. O sea, la equivalencia es esa diferencia que subvierte la diferencia. Por tanto, la misma lógica exclusionaria que hace la dimensión diferencial posible, la hace también en última instancia imposible. Y esta paradoja es lógicamente irresoluble. O sea, la lógica de la articulación tiene una paradoja irresoluble. Sobre eso podemos trabajar a través del foro, a través de mensajes, a través de diferentes formas de comunicación. Pero es muy importante porque es ese irresoluble que es el pensar, que es la vida. Hay algo que es irresoluble. Bueno, y esta lógica es capaz de incorporarlo de una manera sistemática, rigurosa, productiva. Bueno, la tesis central, entonces, estas serían las dos paradójicas, y la tesis central de la lógica de la articulación, vamos a ver. La totalización es necesaria, ya que sin ella no habría significación. Estoy citando a Ernesto, pero es también imposible. La totalización es necesaria e imposible. La sociedad es necesaria e imposible. Esta doble condición, la educación es necesaria e imposible. Esta doble condición de necesidad e imposibilidad se resuelve a través de una representación deformada. Dos puntos. La totalidad imposible solo puede ser representada si un elemento particular, sin dejar de ser particular, asume una función universal. Esto es el significante vacío. Esta peculiar combinación de particularidad y universalidad, o de diferencia y equivalencia, ¿verdad?, es aquella en que la operación hegemónica consiste. A esto hay que añadir que todo significante hegemónico es tendencialmente vacío, ya que para representar a la totalidad de los elementos significativos en una cadena equivalencial, su relación en tanto significante con el significado particular inicial a él asociado tiene que hacerse necesariamente más laxa. Y con esto, con este más laxa, me parece que Ernesto cubre esto de tendiente al vacío, para evitar, para qué sé yo, para qué lo hizo, ¿verdad? Para qué voy a estar inventando, para qué lo hizo. Pero a mí me da elementos en cuanto al significante tendencialmente vacío, que también veo que en varios de ustedes esta es una categoría que hay que trabajar más, la de significante vacío. Y luego hace algunas precisiones interesantes. Por ejemplo, en algún momento él dice que el eje sintagmático del lenguaje, en él se observan múltiples reglas sintácticas, y en el eje paradigmático las cosas ocurren de modo distinto. Las reglas de sustitución entre elementos de una cadena significante están sometidas a asociaciones que ninguna sintaxis puede controlar. Esto está vinculado con la paradoja irresoluble. O sea, al darse en el eje sintagmático es esta imposibilidad de atrapar lo que sucede en las sustituciones, en la metáfora. En la metáfora, desde luego, o sea, retórica, esta imposibilidad es la paradoja irresoluble, y está en el principio de la significación. O sea que todo está atravesado por esta paradoja irresoluble. Sin embargo, paradójicamente, este sistema de pensamiento nos permite analizar, pensar, producir de manera muy rigurosa y muy seria en
los problemas con los que contendemos cotidianamente y los que atraviesan nuestra vida, o atraviesan periodos importantes de nuestra vida, y atraviesan a la sociedad, y atraviesan a la cultura y a la educación. Bueno, el día de hoy lo voy a dejar aquí, el documento que mando por escrito es un poco más extenso, y sí quiero decirles que vamos a tener una tercera parte de esta segunda sesión de tensión y lógica de la articulación, y en esta segunda parte voy a tratar de la manera que pueda hacerlo. En realidad voy a tratar la cuestión de la constitutividad de lo educativo y la educación, y voy a cerrar ahí con el paso ya de lo educativo y la educación al currículum. Será otra videograbación más o menos de este tiempo, de esta o de la anterior, que fue un poco más, bastante más extenso, creo que como del doble, y hasta ese momento ustedes van a tener las tres partes el lunes 1 de junio. Y bueno, pues estamos en contacto. Otra vez más, esto me hace súper feliz. Estoy muy contenta con este seminario, con el grupo, con el equipo docente, por supuesto, con las lecturas. Y vamos a tomar esa parte muy fuerte teórica. Vamos a tomar elementos para entrar de manera muy fuerte también teóricamente al campo del currículo. Bueno, chao, que estén muy bien,